¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Es un placer estar nuevamente con ustedes. Y estamos en la tercera parte de la resolución del examen de química. Y continuamos nos quedamos en la pregunta número 51, que dice así. Un soluto es, inciso A, una mezcla homogénea formada por dos sustancias. Inciso B, el medio en el cual se dispersa o disuelve una sustancia. El C, la sustancia que se encuentra en menor cantidad en una solución. D, la sustancia que se encuentra en mayor cantidad en una solución. Y E, una sustancia que es visible cuando está en la solución. Y veamos cuál sería la respuesta. Bien. Un momentito más que cargue la presentación. Y continuamos. Entonces, bien, en nuestra presentación aparecen las disoluciones. Las disoluciones están compuestas de al menos un soluto y un disolvente. Como se ve en la imagen, el esquema muestra el soluto que se encuentra casi a más de la mitad del recipiente, ocupa la mayor cantidad de él, y el soluto, una pequeña cantidad, como se ve ahí en el esquema. La gota representa el soluto, y acá, después de haberse combinado, pues la solución será la combinación del soluto y el disolvente. Si se dan cuenta, tratan de esquematizar que la solución es la combinación de ambos. Por lo tanto, se dice que el soluto se encuentra en menor cantidad y el disolvente o solvente en mayor cantidad. Por lo tanto, nos quedamos con el inciso C y D. Los otros los eliminamos porque nos hablan de mezclas, nos hablan también de dispersiones, o nos hablan de que el soluto se puede observar. Y no necesariamente, porque puede ser que sea de un solo color, no como el color que aparece aquí. Entonces el inciso D tampoco lo es. Y nos quedamos entonces con dos. La sustancia que se encuentra en menor cantidad corresponde al inciso C. ¿Ok? La número 52 nos dice, si se requieren 4 gramos de cloruro de sodio para saturar 5 gramos de agua, pregunta, ¿cuál de las siguientes relaciones corresponde a una solución sobresaturada? Bien, ¿a qué se refiere con esto? Continuando con las disoluciones, ahora hablemos de la concentración de estas. La concentración es la relación que existe entre el soluto y el disolvente. O sea, en pocas palabras, la cantidad que puede haber de soluto por la cantidad que puede haber de disolvente. En este esquema no aparecen las cantidades, pero es, de acuerdo al color, muy visual lo siguiente. La primera de la izquierda se dice que es una disolución diluida porque tiene una muy pequeña cantidad de soluto en relación al disolvente. El siguiente nivel, tenemos una pequeña cantidad adicional a la anterior, así como se ve en el color. Ya ven que como que va aumentando la coloración. Entonces quiere decir que hay más soluto que en la primera. La tercera, ya aparece también otra coloración más intensa. Entonces a esta se le puede llamar que es una disolución concentrada, ya que hay mayor cantidad de soluto que en la primera. Por último, la siguiente, hay más intensidad de color. Esta le podemos llamar que es una solución saturada. Aquí está la parte importante, muchachos, que tenemos que tomar en cuenta. La saturada es la cantidad máxima que se puede disolver en el disolvente. En cuanto agreguemos una pequeña cantidad adicional, esta ya no se va a disolver, quedando precipitada al fondo. Estos pequeños cuadritos que indiqué aquí representativos, nos dicen que es soluto que ya no se disuelve. Por lo tanto, entre esta y esta, se llama la solución saturada, y la última sobresaturada, aquella que ya no es soluto que se pueda disolver, por lo tanto precipita o se va al fondo. Si esto es cierto, tenemos el inciso A. De hecho, las respuestas que tenemos de
de la pregunta las veremos así. Parece que están en orden de menor a mayor concentración. Fíjense bien. El inciso A les dice 1 gramo en los 5 gramos de agua. Es como la imagen de la izquierda, donde está la coloración muy bajita. Entonces, esa es una diluida. Cuando tenemos 2 gramos, pasamos al siguiente nivel, en donde sigue siendo una solución diluida porque hay muy poco soluto en relación con el disolvente. La de en medio es la que tiene 3 gramos, ya hay más intensidad de color. Esta la podemos clasificar como concentrada, les decía. Y el inciso D, que tiene 4 gramos, es la saturada. Hasta aquí ya no tenemos ya no podemos disolver más, dice el disolvente. Ya es la máxima cantidad que puedo disolver. En cuanto agregamos unos gramitos adicionales, estos ya no se van a disolver y se van a ir al fondo del recipiente, que corresponde al último recipiente. El inciso E, entonces, dice, en cuanto tenemos ya 5 gramos de sal en 5 gramos de agua, ya va a haber 1 gramo que no se va a disolver. Por lo tanto, a esa se le llama la solución sobresaturada, porque va a haber 1 gramo que no se va a disolver y se va a ver al fondo del recipiente. La respuesta entonces, el 52, es el inciso E, la de 5 gramos de sal en 5 gramos de agua. Vale la pena mencionar que no necesariamente tiene que ser proporcional la cantidad de soluto que la del disolvente. Va a depender de la naturaleza del soluto y la misma naturaleza del disolvente. ¿Vale? Bien. La 53 les dice, de acuerdo con la escala de pH, ¿qué valor le corresponde a una sustancia que no es ni ácida ni básica? Veamos. Nuevamente tenemos esta escala de pH. Recordarán que mencionábamos que después, perdón, desde el 0 hasta antes del 6, del 7, perdón, tenemos a los ácidos. El 7 tenemos las sustancias neutras, que no son ácidas ni básicas. Ahí encontraremos al agua y las sales. Después del 7 tenemos las sustancias básicas o alcalinas, que van desde el 7.1 hasta el 14. Entonces se dice que las sustancias que tienen pH de 7 no son ni ácidas ni básicas, son sustancias neutras. Y la respuesta entonces es inciso D, donde aparece el número 7. Las primeras 4, las primeras 3 corresponden a sustancias ácidas y la última una sustancia básica. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. La número 53 fue la última. La 54 dice así. Ejemplo de una mezcla homogénea. Tenemos arena y tezontle, aceite y agua con azúcar, cemento y arena y un clavo oxidado. Entonces recuerden que hemos visto ya esta imagen de nuestros ejemplos de las mezclas, que tenemos las mezclas sólidas, gaseosas y líquidas, tanto homogéneas como heterogéneas. Bien, tenemos que saber o tratar de entender los ejemplos que tenemos para poder dar la respuesta. Arena y tezontle pues se refiere a una mezcla como la de azufre y hierro, ya que son dos componentes que se pueden apreciar. Esa es una mezcla heterogénea. O sea, van a ver los dos componentes, la arena como la arena de mar, y el tezontle que es una piedrita porosa de color negro, entonces se ven claramente los dos. Esa es una mezcla heterogénea. Aceite y agua la tenemos acá, en las líquidas. Esta es una heterogénea porque se ven los dos, ¿verdad? El agua y el aceite. Agua con azúcar puede ser como la de leche con chocolate. Y como en la pregunta anterior, depende de la cantidad que tengamos de soluto y de este disolvente, vamos a poder apreciar una solución homogénea. Y en cuanto agreguemos más azúcar, posiblemente esta ya no se disuelva y se vaya al fondo. Eso nos ha pasado regularmente cuando hacemos esas mezclas en casa. Entonces, mientras se disuelva completamente, tienes una homogénea. Si no se disuelve, tienes una heterogénea. ¿Vale? Eso no nos lo mencionan aquí, entonces continuemos para ver qué otras opciones hay. Cemento y arena también se pueden apreciar. Uno es de color gris o blanco, porque hay también cemento blanco, y otro también puede ser de color marrón incluso o algunos otros colores. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea. El clavo oxidado, si el clavo está completamente oxidado, o sea que todo se vea de un solo color, entonces puede ser una mezcla
homogénea. Pero si tenemos una parte que no se ha oxidado y la otra oxidada, pues tendremos una heterogénea. Por lo tanto, yo creo que nos quedaremos con la solución de agua con azúcar, ya que esta, si no nos menciona que hay azúcar de más, entonces está disuelta, vamos a interpretar que está disuelta y esa sería nuestra respuesta. El agua con azúcar es nuestra mezcla homogénea. ¿De acuerdo? Muy bien. La número 52, perdón, 55 ya, les dice, ¿cuál característica es propia del electrón? Y ahí están nuestras respuestas, pero vamos a ver primero otra vez nuestro esquema para responder. Recuerden que las partículas subatómicas son las que más se manifiestan en las interacciones químicas, donde el núcleo se encuentra el protón con carga positiva y el neutrón con carga cero o carga nula. Y alrededor de girando en órbitas o niveles de energía, se encuentran los electrones con carga negativa. Bien, entonces en nuestras respuestas tenemos características del electrón. Inciso A, concentra la mayor masa del núcleo. No, de hecho, como se ve en la imagen, el electrón es más pequeñito que el protón y el neutrón. Entonces, realmente los que aportan la masa del átomo es el protón y el neutrón, o sea, el núcleo. El inciso B, ¿tiene carga positiva dentro del núcleo? No, el electrón es el que tiene la carga negativa y está alrededor del núcleo. Esta respuesta se refiere a los protones. C, ¿atrae cargas negativas del átomo? De hecho, el que atrae las cargas negativas es el protón porque es positivo y este va a atraer el electrón que es negativo. Entonces, siempre que tengamos un átomo neutro, siempre se van a estar atrayendo, de tal forma que podemos tenerlo en estado natural. Bien, diferencia los isótopos de un átomo. No. De hecho, los que diferencian los isótopos de los átomos son los neutrones. Recuerden la definición de isótopo. Isótopos son átomos de un mismo elemento con la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. ¿Vale? Esos son los isótopos. Y los que dan la diferencia de estos isótopos precisamente son los neutrones. Y la respuesta es, el inciso E, se encuentran alrededor del núcleo. ¿Sale? Entonces, como se ve en el esquema, los electrones se encuentran alrededor del núcleo. La siguiente, la número 56, dice, partícula sin carga con masa semejante al protón. Y regresamos a nuestro esquema. ¿Sale? Bien. Ya lo hemos resuelto, ¿verdad? Los que se encuentran en el núcleo sin carga son los protones. Y aquí nos dicen, partículas sin carga con masa semejante al protón, pues entonces es el neutrón. ¿Sale? Estos vienen como que en parejas dentro del núcleo y se encuentra en el inciso C. Electrón, ya dijimos que son, ya establecimos que se encuentran girando alrededor en órbitas y con carga negativa. Nucleón significa partículas que se encuentran en el núcleo. ¿Sale? Eso significa núcleo. Deuterón es una partícula que proviene del deuterio, que es un isótopo de hidrógeno. Y partícula alfa es el producto de una reacción nuclear. Entonces, la única que no es con masa semejante al protón, pues son los neutrones. El inciso C. La siguiente es la 57. Nos dice, el símbolo de tres metales comunes corresponde a... Vamos a ver, necesitamos tres metales. Tenemos otra vez nuestra fracción de la tabla periódica y esta pregunta es muy amigable porque observen bien. Tenemos, como les decía, que aprendernos la primera y la segunda columna, además de los no metales y los gases nobles, junto con estos 5 metales: hierro, cobre, cobalto, níquel y zinc. Y si observamos en nuestras respuestas, aparecen en el inciso B el oxígeno. O sea, creo que ya podemos aparecer directamente el oxígeno. Entonces eliminamos el inciso B y el inciso E. Y después también ya podemos reconocer rápidamente al carbono, que es un elemento no metálico. Entonces también eliminamos a A y a D y automáticamente pues nos queda el inciso C,
que es donde están los tres metales, el cobre, el sodio y el plomo. ¿Ok? Bien. La número 58 dice así. Son características de los no metales. Características de los no metales. Bien, todo lo contrario de los metales. Estos no poseen brillo, no son maleables, o sea, no se pueden hacer láminas con ellos, tampoco son dúctiles, o sea que tampoco se pueden hacer hilos. Son deficientes o malos conductores del calor y de la electricidad. No tienen brillo metálico. Se encuentran ubicados en las familias 4A, 8A, en la tabla periódica. Son aislantes, como ya decía, entonces quiere decir que no son, son malos conductores de la electricidad y tienen bajos puntos de fusión y de ebullición. Aquí tenemos algunos ejemplos de no metales. Aquí tenemos al yodo, tenemos al azufre y al fósforo. Estos tres sólidos, si se observan bien, no tienen formas regulares, ¿vale? A diferencia, por ejemplo, de los metales que tienen sus uniones son perfectamente bien definidas, como si parecieran cubos o celdas, y también los encontramos en estado gaseoso, ¿sale? El bromo que tenemos aquí abajo, a temperatura ambiente es gas, pero si varía un poco esta misma temperatura, pues lo podemos encontrar en estado líquido. Entonces también podemos apreciar que los no metales los encontramos en los tres estados de agregación, sólidos, líquidos y gases. Bien, entonces la respuesta sería, inciso A, frágiles y malos conductores de la electricidad. Sí, ¿verdad? Vemos de este lado que si esta molécula de azufre la golpeamos, pues se va a deshacer, se va a despedazar. Entonces es frágil y mal conductor de la electricidad. Todos los demás corresponden a propiedades de los metales. Entonces, chicos, vean cómo son conceptos que nos podemos aprender muy fácil, que podemos repasar y que nos van a sacar de muchos apuros. La siguiente dice, un ejemplo de cambio físico es... En anteriores preguntas habíamos hablado ampliamente de los cambios químicos. Ahora nos preguntaron los físicos. Recuerden que de los cambios físicos son aquellos que se manifiestan por un cambio debido a la aplicación de una fuerza o a la aplicación de calor. Si es por medio de fuerza, pues puede ser una ruptura, una deformación, un cambio de posición o o cortes precisos, ¿no? Y implicando al calor, pues son los cambios de estado, de sólido a líquido, líquido a gas a líquido o sólido a gaseoso. ¿Vale? Y las respuestas tenemos putrefacción. Ese es un cambio químico, está de este lado. Recuerden que la materia se descompone en otras sustancias y es muy difícil que por métodos físicos podamos regresar a ellas. Ebullición es un cambio de estado de líquido a gas. C, combustión, D, oxidación y digestión. Los últimos tres también corresponden a transformaciones químicas. La materia cambia a nuevas sustancias, cambiando también las propiedades. Entonces la respuesta es el inciso B, la ebullición. Bien, a continuación nuevamente dice ahora, un ejemplo de fenómeno químico muy relacionado con tu vida cotidiana es, ahora nos preguntaron del lado derecho los cambios químicos. Les decía, como en las respuestas anteriores, todos aquellos que tienen que ver con una transformación de la materia en sus propiedades de inicio al final, podemos identificar completamente un cambio químico. Entonces, inciso A, la evaporación del agua, pues es pasar de líquido a gas, tenemos agua en ebullición y se convierte a gas, entonces eso solamente es un cambio físico. Congelación de los alimentos, pues nada más es un cambio en su temperatura, los alimentos mantienen sus propiedades, estas no cambian drásticamente, entonces no hay cambio químico ahí. La quema de combustibles para obtener energía, precisamente entonces lo que tenga que ver con combustión, como está aquí en medio, entonces ese es el cambio químico.
El lanzamiento de una pelota es un cambio de posición que implica una fuerza, entonces ese es un cambio físico. La erosión de las rocas por efecto del viento es un cambio físico, ya que la roca está en una masa compactada muy grande y si se empieza a erosionar, solamente está cambiando de un tamaño grande a un tamaño pequeño. No hay una combinación ahí que me permita ser otra cosa que no sea roca, entonces solamente será un cambio físico. La número 61 también se refiere a los cambios físicos y químicos. Dice, la combustión de un papel es un ejemplo de cambio, pues cambios físicos y químicos es lo único que nos vamos a enfocar. La respuesta es entonces el cambio químico. Todos los demás que aparece ahí pues son meramente distractores, ¿verdad? Me refiero a esta, la 61. Fisiológico, pues habla de la fisiología humana, a lo mejor. Bioquímica, pues tiene que ver también con relaciones de la biología y la química. Biológico, pues enteramente un cambio biológico. Y hablamos de químicos y físicos absolutamente, ¿verdad? Bien, la número 62 dice, un cubo de acero no flota en agua, ¿por qué? Un cubo de acero no flota en agua, ¿por? Y vamos a ver, vamos a tratar de entenderlo. Tenemos una probeta con agua y en este esquema tratamos de ejemplificar que este cilindro es un metal. Si lo introducimos en la probeta, pasará lo siguiente. El metal se irá al fondo y desplazará una pequeña cantidad de agua, como se ve en la imagen, ¿no? Esta cantidad de agua que desplaza es exactamente el volumen que posee. Y entonces, si nos vamos a las respuestas, dice así. ¿El cubo de acero no flota porque es un metal? No, de hecho no tiene que ver que sea un metal o un no metal, puede ser incluso de cualquier característica y puede ser que se hunda, que flote o que se quede en medio entre el líquido, ¿verdad? Entonces no necesariamente porque sea un tipo de elemento no va a flotar. Porque sea sólido, no. Recuerden la mezcla aceite y agua, ¿sale? Vemos la misma situación pero en dos líquidos, entonces no necesariamente porque sea un sólido. Dice, más pesado que el agua. Tampoco, recuerde que hemos estado utilizando invariablemente, de igual manera, los conceptos de peso y masa. Decimos que una sustancia pesa porque tiene que nos cuesta trabajo a lo mejor sujetarlo, sostenerlo. No decimos que tiene mucha masa. ¿Están de acuerdo? Entonces hemos aplicado invariablemente esos dos conceptos y vamos a tomarlo de esa forma, ¿no? Que tiene una masa muy grande. Entonces, no necesariamente porque tenga una mayor masa, va a irse al fondo. El inciso D dice, ¿más denso que el agua líquida? O el E, menos denso que el agua líquida. La respuesta es, muchachos, el inciso D, el cubo de acero no flota en el agua porque es más denso que ella. Y al ser más denso que ella, se va a ir al fondo del recipiente. Nuevamente, fenómeno de las densidades va a tener que ver también con la densidad del disolvente y la densidad del soluto. Les repito, puede ser el soluto también un líquido y puede ser que flote o se vaya al fondo. ¿De acuerdo? Bien, la número 63 dice, ejemplo de una mezcla heterogénea. Recuerden los ejemplos que hemos estado observando, pero a lo mejor nos hemos limitado un poquito con los ejemplos, tenemos muy poquitos. En clase vimos muchísimos ejemplos, recordarán. Entonces veamos. Dice, inciso A, agua salada. ¿Se acuerdan incluso que si nosotros le agregamos a un poquito de sal al agua se va a disolver, como ya lo hemos visto en las primeras preguntas de hoy? Entonces es una mezcla homogénea. Una pizza, pues está la masa, la cebolla, el pepperoni, la piña, etcétera, etcétera. Entonces vemos varios componentes. Esa es una mezcla heterogénea. El jugo de tomate, pues se ve de un solo color, no se ven varias sustancias ahí. La leche igual, también se ve de un solo color. Y el agua azucarada, repito, si no nos indican cantidades, entonces vamos a tomarla como una mezcla homogénea.
Por lo tanto, el inciso B, la pizza, es el ejemplo de la mezcla heterogénea. En la 64 nos van a decir, cuando dos o más sustancias se unen entre sí conservando sus propiedades originales, se obtiene, ya hemos hablado bastante de este tipo de pregunta, y se relaciona con los conceptos de sustancias puras y mezclas. Para el estudio de la materia se van a clasificar en sustancias puras y mezclas. Las mezclas están formadas por sustancias puras, ya sean elementos o compuestos, y estos mantienen sus propiedades originales o conservan sus propiedades. La respuesta es, inciso E, una mezcla. Un compuesto es una unión de dos o más elementos en proporciones definidas y se pueden separar por métodos químicos en los elementos que la conforman. Entonces, esta pierden sus propiedades, entonces no es la respuesta. La B y la C se refiere a lo mismo, no importa si es elemento metálico o no metálico, es la unión de varios átomos del mismo tipo y ya no se pueden separar en cosas más simples. Entonces, no es la respuesta. Una reacción química, pues, es la combinación de uno o más sustancias para formar nuevas. Entonces, esa nos corresponde a el enunciado que nos están indicando. La respuesta es la mezcla. Está más abajo. La 65 dice, en esta reacción, donde, como se lee, HCl, entre paréntesis AC, significa acuoso, o sea que está disuelto en agua. Entonces, HCl más NaOH producirá H2O y NaCl. O sea, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio produce agua y cloruro de sodio. Entonces, nos están preguntando algo sobre esa reacción. Bien, vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Recuerden que lo que está del lado izquierdo se le llama reactivos y lo que está del lado derecho se les llama productos. Tenemos mucha más información, ¿verdad? Los paréntesis, los números, el estado de agregación, etcétera, etcétera. Pero básicamente con que identifiquemos que a la izquierda están reactivos y a la derecha productos, es más que suficiente. ¿Vale? En este caso es muy parecida a la que nos preguntan de este lado, pero la diferencia es que tenemos óxido de sodio y no hidróxido de sodio. Fíjense bien cómo aquí aparecen valores. Tenemos un 2 en el HCl y un 2 en el NaCl. Quiere decir que hay 2 moles de ácido clorhídrico que producen 2 moles de sal común. ¿Sale? Entonces, si nos vamos a las respuestas, dice, HCl y NaOH son los productos. No, ¿verdad? Porque están del lado, el HCl y el NaOH se encuentran del lado izquierdo, entonces esos no son los productos. Inciso B, no se establece el balance de materia. Quiere decir, el balance de materia, recuerden, quiere decir que debe de haber la misma cantidad de elementos del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces, si leemos, vamos a analizar y vamos a contar. Tenemos, del lado izquierdo, tenemos un H en el HCl y otro H en el hidróxido de sodio. Entonces tenemos en total 2. Si nos vamos después de la flecha, en el agua aparecen 2 hidrógenos. Están balanceados, ¿están de acuerdo? Luego, el cloro. Hay un cloro del lado izquierdo y si observamos del lado derecho también hay un cloro. Entonces esos también están balanceados. El sodio aparece uno del lado izquierdo y también uno del lado derecho. Entonces también está balanceado. Por último, el oxígeno. Hay un oxígeno en el NaOH y un oxígeno en el agua. Por lo tanto, también está balanceado. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que aunque no tengan valores a la izquierda de las fórmulas, no quiere decir que no esté balanceada. En este caso está balanceada así como está escrita. En el caso de la diapositiva que estamos viendo, está establecido el balance de materia porque aparecen 2 moles de HCl que equilibran a 2 moles de NaCl. ¿Ok? Entonces, sí está establecido el balance de materia. Inciso C. Agua y cloruro de sodio son los reactivos.
Agua y cloruro de sodio son los reactivos. No, el agua y el cloruro de sodio están del lado derecho, ¿verdad? Entonces, del lado derecho no se encuentran los reactivos, se encuentran los productos. Inciso D, la sal y el agua son los productos. Efectivamente, la sal y el agua son los productos. Y hemos encontrado la respuesta. El inciso D es la respuesta que estamos buscando. La sal y el agua son los productos. Bien. Ahora sí. La número 66 dice, un ejemplo de cambio químico es, y ya se dieron cuenta, muchachos, en qué nos tenemos que enfocar, en muchos ejemplos de cambios físicos y químicos. Otra vez, un cambio químico se refiere a oxidación, combustión, fermentación, fotosíntesis, digestión, respiración, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, el inciso A dice cristalización. La cristalización es un método de separación de mezclas en la que se pasa del estado, se calienta, se evapora el agua y se quedan los cristales. Ebullición es un cambio de estado de líquido a gas. Fermentación es el cambio químico. Evaporación es el cambio de también de líquido a gas. Y la sublimación es el cambio de sólido a gas. Entonces, la respuesta es la fermentación, inciso C. La 67 dice, ¿son ejemplos de elemento, compuesto y mezcla respectivamente? Entonces, muchachos, en esta tenemos que ver algo así. Fíjense, en esa fotografía, los primeros corresponden a elementos. Tenemos oro en esas joyería y al gas oxígeno en esos tanques que se encuentran ahí, ¿verdad? Después tenemos en las imágenes del medio el agua, que es un compuesto que está formado por hidrógeno y oxígeno, y el óxido de hierro, que se encuentra aquí como moho de color, corresponde al óxido de hierro, formado por hierro y oxígeno. Y la mezcla, ¿verdad? Donde ya habíamos visto que el aire es una mezcla homogénea, y el agua de mar, agua que tiene disueltas bastantes sales, una mezcla homogénea también. Entonces, si regresamos a nuestras respuestas, tenemos en el inciso A, por cierto, tiene que estar en este orden que se les indicó, elemento, compuesto y mezcla. Entonces, vamos a ver. De acuerdo a las fotografías que mencionamos, descartamos al inciso B y al inciso D porque comienzan con compuesto. Entonces, descartamos esos dos. Nos quedamos con tres, ¿verdad? Azufre, inciso A, inciso C, azufre, e inciso E, oro. Esos tres son elementos. Entonces, ahí vamos bien. Después hay que encontrar el compuesto. El A dice dióxido de carbono. Efectivamente, el dióxido de carbono es un compuesto, está hecho con carbono y oxígeno. El inciso C, grafito. El grafito, recuerden muchachos, que es una forma en la que se encuentra el carbono. El carbono lo puedes encontrar de tres formas: el carbón vegetal, el que la señora de los tamales de la esquina usa para calentar su anafre, ese es carbono. El carbono del grafito, esa es la otra forma, y la otra es en los diamantes. Lo único que diferencia entre esos tres sustancias es el orden que tienen sus átomos, la manera en que están ordenados sus átomos, pero sigue siendo un elemento, ¿ok? Entonces ya descartamos de entrada también al inciso C. Y tenemos ahora el juego entre A y E. En E, después del oro, aparece el agua, y ya dijimos que el agua es un compuesto, entonces ahí estamos bien. Pero, ¿qué creen, muchachos? Vamos a descartar de una vez al E, porque después aparece el azufre. Y el azufre no es una mezcla, dijimos que es un elemento. Y ya tenemos nuestra respuesta. Esta es el inciso A, el elemento azufre, compuesto el dióxido de carbono, y la mezcla el petróleo. Recuerden que el petróleo es una mezcla homogénea en la cual podemos obtener muchísimas sustancias, entre ellas combustibles, queroseno, pinturas, disolventes, etcétera, etcétera. Y que se pueden obtener por destilación. La 68 dice,
Las sustancias que resultan de la unión química de dos o más elementos en proporciones definidas son, y es donde se encuentra nuestro tema de las sustancias puras y mezclas. Los compuestos precisamente son sustancias puras que pueden descomponerse por procedimientos químicos en elementos que las constituyen. Y estos se encuentran formados en proporciones o combinaciones definidas. Tenemos este ejemplo en donde la sal común, por algún método químico, la podemos separar en sodio y cloro. Y siempre se encuentran unidas en proporciones fijas. Bien, entonces la respuesta es, inciso A, los compuestos. Ya hemos hablado bastante de las mezclas, las aleaciones también son mezclas, ya hemos hablado también ampliamente de los átomos, y solamente les recuerdo la definición de los isótopos, los cuales son átomos de un mismo elemento con la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. ¿Ok? Bien, la 69 dice, ¿dónde se encuentran los neutrones en el átomo? Y los neutrones se encuentran en, sigamos el esquema, nos regresamos hacia abajo y resulta que los neutrones se encuentran dentro del núcleo, ¿verdad? Vamos a ver las respuestas. Dice, fuera del núcleo, no, fuera del núcleo se encuentran los electrones. Dentro del núcleo, creo que esa es la respuesta, vamos a ver las demás. Alrededor del núcleo, esos son los electrones. Con los electrones, no, con los electrones no hay nadie, solamente están ellos girando alrededor del núcleo. Formando enlaces, no, los electrones son los encargados de formar los enlaces, ¿sí? Entonces la respuesta es B, dentro del núcleo. Bien, la número 70 dice, ¿cuáles son los símbolos del boro, el fósforo y el azufre respectivamente? Y como les comentaba, tienen que nuevamente aprenderse nombres y símbolos de los elementos más comunes, más representativos. Fíjense bien. Pero tenemos algunas claves que les pueden ayudar para resolverlos. Resulta que estos tres elementos que les están preguntando, sus símbolos solamente están compuestos por una letra. ¿Ok? Ese es un tip. Entonces eliminamos a la D, a la E y a la C. Resulta que BO no hay ningún elemento que tenga el símbolo BO, ni tampoco AZ, ni tampoco FO. Eso es como dato también adicional. Pero lo que más puedes identificar es que estos tres elementos están conformados sus símbolos por una sola letra. Entonces nos quedamos con A y B. Entonces precisamente es boro y fósforo. Nada más nos falta decidir entre el azufre, que es la letra S o la letra A. Y pues el azufre es aquel elemento que se encuentra debajo del oxígeno en el grupo. Son del mismo grupo. Entonces son ambos no metales. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A, B, P y S. Como un dato adicional también podemos indicar que la letra A, no hay ningún elemento que tenga solamente la letra A en la tabla periódica. ¿Sale? Pero sí es un poquito más elaborado. Basta con que se aprendan rápidamente la mayoría de los elementos no metálicos. A continuación dice la 71. Una propiedad de los metales es ser. Y muchachos, esto ya ustedes se lo saben de memoria. Los metales son tenaces, que es que pueden aguantar sin romperse o deformarse. Son maleables, o sea que se pueden hacer láminas. Son dúctiles, que se pueden hacer hilos. Algunos son magnéticos, son muy buenos conductores del calor y de la electricidad, tienen altos puntos de fusión, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen brillo, todos se encuentran en estado sólido, a excepción del mercurio, que es el único que a temperatura ambiente es líquido, pero ya con esas propiedades creo que ya tenemos las respuestas, ¿verdad? Inciso A, amorfos, no, porque de hecho son de las sustancias que tienen una forma regular, formas definidas. Entonces no son sólidos amorfos. Malos conductores del calor, tampoco. Esos son los no metales. Buenos conductores del calor, la respuesta es el inciso C. Luego dice la letra D, malos conductores de electricidad, los no metales.
Sólidos, quebradizos, líquidos o gases, características de los no metales. Entonces la respuesta es el inciso C, buenos conductores de calor. La siguiente dice 72. En las reacciones D se combina un ácido y una base para producir sal y agua. Este es un tipo de reacción en la cual tengo un ácido, una base y formará sal y agua. Quiere decir que tengo una reacción de neutralización. ¿Sale? Recordemos que los ácidos tienen pH menor a 7, las bases o álcalis tienen un pH mayor a 7 y cuando estos se combinan, estos pH se van neutralizando entre sí. Por eso se llama reacción de neutralización, porque obtendremos un pH exactamente igual a 7, en donde este corresponde a las sustancias como el agua y las sales, que van a tener un pH igual a 7. Entonces, de acuerdo a las respuestas, dice, inciso A, catálisis. La catálisis es una manera de describir aquellas reacciones en las cuales se utiliza un catalizador y se encuentran mayormente en las reacciones que se llevan a cabo en nuestro cuerpo. Estas tienen que ser catalizadas por diferentes sustancias y podemos entonces, repito, decir que las catálisis se encuentran en reacciones que se llevan a cabo en nuestro cuerpo. Inciso B, neutralización, es nuestra respuesta. El inciso C, acidificación, pues quiere decir que a lo mejor es un proceso o es algo que se le agrega a un ácido para acidificar el medio, ¿verdad? Entonces eso no es una reacción que me diga el enunciado de arriba. Síntesis y combinación son sinónimos de una reacción en la que tengo dos reactivos que me forman solo un producto. Bien, muchachos, entonces su respuesta es la neutralización, el inciso B. La siguiente nos dice, el componente del aire que promueve la combustión es... Componente del aire que promueve la combustión es... Entonces tenemos en nuestro esquema de la reacción de combustión, ¿se acuerdan que habíamos hablado de ella? En donde tenemos tres componentes, el combustible, el oxígeno y la fuente de calor. Juntos formaremos una reacción de combustión en la cual también se libera mucha energía y puede conducirse a una reacción en cadena. Al elemento que nos permite que la reacción se lleve a cabo se le llama comburente, en este caso el oxígeno. El oxígeno es el elemento que nos permite la combustión, a este se le llama comburente. Y de acuerdo a nuestras respuestas tenemos nitrógeno, no, ese no es el comburente, hidrógeno tampoco, agua menos, inciso D, el oxígeno, y el argón, pues mucho menos. De hecho, una combustión no se puede llevar a cabo en presencia de nitrógeno. El hidrógeno, de hecho, es un combustible, este ardería, y el agua y el argón no permiten la combustión. Entonces, su respuesta es el inciso D, el oxígeno. En la 74 dice, el componente, no sé, ya la pasamos, ¿verdad? Esta. Dice, la fermentación de las uvas se considera un fenómeno químico debido a... La fermentación de las uvas es un fenómeno químico debido a... Y pues otra vez tenemos nuestros cambios físicos y químicos, ¿verdad? Hemos hablado ya bastante de ellos. Hemos dicho que estos se combinan para formar nuevas sustancias. Estas pierden sus propiedades. No se pueden regresar por métodos físicos a hacer lo que era antes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, vamos a ver nuestras respuestas. Inciso A. Sus moléculas reaccionan con el aire produciendo vapores. A ver, imagínense las uvas que se estén echando a perder. ¿Alcanzas a ver vapores? Yo las he visto que o algunas frutas que se estén echando a perder y no necesariamente están produciendo vapores. Entonces, no por eso es un fenómeno químico. B. Aumenta la energía cinética de sus moléculas. Híjole, muchachos, no vemos que las uvas se estén moviendo como para decir que aumente su energía cinética, ¿verdad? C. Sus átomos se reordenan formando una nueva estructura. ¿Se acuerdan cuando platiqué hace rato de las estructuras del carbono?
Sus átomos, o sea, no tengo, imagínense que podamos pasar de carbono vegetal a diamante. A ver, carbono vegetal pasa a diamante y viceversa, ¿no? A diamante pasa a carbono, para cocinar. Pues no, ¿verdad? Eso la naturaleza lo hace y por muchos años. Entonces no podemos en automático pasar de uno a otro, ¿no? Eso ya la naturaleza lo da. No por eso es un fenómeno químico. Y de, sus componentes reaccionan generando nuevas sustancias. ¿Qué les parece? Creo que el inciso D corresponde a esta respuesta, ¿verdad? La fermentación de las uvas se considera un fenómeno químico debido a que sus componentes reaccionan generando nuevas sustancias. ¿Cuáles son esas nuevas sustancias? Pues este olor que se está echado a perder, que si lo llegas a probar lo sentirías muy ácido precisamente, ok, estás formando nuevas sustancias. Ok, entonces la respuesta es el inciso D. La 75 dice, el aire es la principal fuente de obtención de... El aire es la principal fuente de obtención de... Vamos a ver. El aire está compuesto principalmente de gas oxígeno en un 21%, el gas nitrógeno en un 78%, y el resto el 1% de gases nobles y el resto de una combinación de muchos más gases, ¿no? Otros gases nobles, CO2, monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros pudiéramos tener la forma, pero de hecho se puede hacer, de poder separar los componentes del aire, encontraremos separados el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, la principal fuente de obtención de componentes del aire es el nitrógeno y oxígeno. Sí vamos a tener los demás, pero en menor cantidad. La siguiente dice así. El hidróxido de sodio tiene como fórmula NaOH. Si el número de oxidación del oxígeno es -2, entonces los números de oxidación para sodio y hidrógeno son... Aquí nos vamos a detener un momentito. Fíjense bien. ¿Qué es el número de oxidación? Recuerden que el número de oxidación es el valor, ya sea positivo o negativo, que nos va a permitir saber cómo se están combinando los elementos. Recuerden que los elementos metálicos van a tender a perder electrones, o sea, su valencia va a ser positiva, y los no metales van a tender a ganar electrones, entonces su valencia será negativa. ¿Ok? Entonces, como en este caso, voy a presentarles primero este ejemplo del sulfato de sodio, y para saber la valencia de los tres elementos que están involucrados en esta fórmula, tenemos ciertas estrategias. La estrategia número 1 debe de ser la estrategia número 1 debe de ser la valencia del oxígeno siempre va a ser igual a -2. La valencia del hidrógeno, aunque ahí no hay hidrógeno, pero ya vamos a anotarla de una vez, siempre va a ser de +1. Si estoy en el grupo 1A, mi valencia va a ser también +1. Si estoy en el grupo 2A, mi valencia va a ser +2. ¿Sale? Entonces, con esos ejemplos, con esos pequeños resúmenes, vamos a poder resolver esto. Las vamos a poner acá. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es cierto, ya nos pusieron aquí al oxígeno como -2. El sodio se encuentra en el grupo 1A, entonces vale +1. Y necesitamos conocer el del azufre. Entonces, vamos a ver. Y también resulta ser lo siguiente. La suma de las valencias de los tres elementos debe ser igual a 0. ¿Sale? Vamos a ver qué ocurre. Tengo valencia +1, pero tengo dos sodios. Entonces, estos dos valores se multiplican. Entonces, tengo de entrada +2. ¿Sale? Más la del azufre que no conozco y se la tengo que restar a la del oxígeno. Pero el oxígeno son 4 átomos, por lo tanto sería
menos 2 por 4 te daría menos 8. Esto debe ser igual a 0. ¿Sale? Y ya, muchachos, esto es muy simple. Un número que sumado a 2 me dé 8, pues la respuesta es 6, ¿verdad? Y ya. 6 más 2 serían 8, y si se lo resto a menos 8, me va a dar 0. ¿Ok? Ya encontré la valencia de los tres átomos. Más 1, más 6. Este sería más 6 y menos 2. ¿Ok? Bien. Las respuestas son: rápidamente. Como tengo a sodio y a hidrógeno, son elementos del grupo 1A. Y ya pusimos aquí nuestras reglas, ¿verdad? El hidrógeno siempre va a ser más 1, siempre y cuando esté del lado izquierdo. Entonces la respuesta es inciso D, más 1 y más 1. ¿Ok? Porque estos me da la suma de más 1 y más 1 me da 2. Y el menos 2 del oxígeno, pues ya eso me va a dar igual a 0. Entonces ya encontré la respuesta. ¿Sale? Ningún otro valor me va a dar 0. ¿Sale? Bien. Como ejercicio, muchachos, les dejo estas formulitas para que me ayuden a darme la valencia de cada uno de los elementos presentes en estas fórmulas. ¿De acuerdo? Bien. La 78 dice, perdón, 77. ¿Cómo se llama el agrupamiento de elementos contenidos en las líneas horizontales de la tabla periódica? Y tenemos nuestro esquema. En esta tabla periódica, las flechas que indican hacia abajo representan a los grupos o familias. Tenemos de la familia 1A a la 8A. En medio tenemos a los subgrupos B. Y las líneas horizontales representan los periodos. Tenemos 7 periodos del 1 al 7 de forma ascendente. Perdón, descendente del 1 al 7. Entonces, la respuesta es: ¿cómo se le llama el agrupamiento de elementos contenidos en las líneas horizontales? Pues se les llama periodos. Tal vez otra forma en la que los puedas encontrar sería niveles de energía. ¿Vale? Ese sería un sinónimo de los periodos. La 78 les dice, el número atómico de carbono es 6 y el número de masa 12. ¿Cuántos protones, electrones y neutrones tiene? Bien. Ya habíamos visto esta tabla con anterioridad, muchachos, y tenemos lo siguiente. Tenemos la primera celda que hay que llenar, es el símbolo, carbono es el C, y después, si tenemos el número atómico igual a 6, eso será igual al número de protones. Entonces también es 6. Si no tenemos ninguna otra indicación de valencia, entonces también tenemos 6 electrones. Y para obtener los neutrones, tenemos que restar el número de masa a el número atómico. Por lo tanto, también es 6. Y hemos encontrado la respuesta. El inciso A, donde aparece 6,6,6, es la cantidad de partículas subatómicas que tiene este elemento. ¿Sale? Está inciso A, 6,6,6. ¿Ok? Bien. La 79 dice, en la tabla periódica, el número atómico en una familia y a lo largo de un periodo. Quiere decir cuál es la tendencia del incremento del número atómico en la tabla periódica. Pues bien, esta es una propiedad periódica, o sea, qué tanto se repite en estas características, y el número atómico aumenta de arriba hacia abajo en el grupo y de izquierda a derecha en el periodo. O sea que su respuesta debe de ser algo así como inciso B, aumenta en el grupo y también aumenta en el periodo. O sea, el inciso B. Bien, la siguiente nos dice, los elementos de los grupos y los espacios son metales. Y ahí tienen ustedes un fragmento de la tabla, bueno, perdón, la tabla periódica con sus grupos.
pero a mí me va a servir el de acá. Entonces, en color amarillo tenemos a los metales. Toda la parte amarilla es los metales. La parte azul son los no metales. La parte verde son los metaloides. ¿Okay? Bien, entonces, de acuerdo a las respuestas, porque nos tenemos que basar en las respuestas, dice, ¿cuál de estos grupos son metales? Y en el inciso A te dice 1A y 2A son metales. Sí, son estas dos columnas. Entonces esa es tu respuesta. Ya la encontramos rápidamente. El inciso A son, esos dos grupos son los metales. Aunque el grupo 3 también podemos decir que es de metales, pero el 8 ya no. El 8 es este de aquí, el de la última columna. Y también el inciso C y el D representa a los no metales. Entonces la única respuesta posible es el inciso A, donde aparece el grupo 1 y 2A. La número 81 nos dice, ¿el enlace covalente se presenta entre átomos qué? Enlaces covalentes. Bien, los enlaces covalentes ocurren cuando los átomos comparten electrones, como por ejemplo en el enlace covalente polar. Este lo vas a diferenciar del no polar porque son formados por compuestos que tienen diferentes elementos no metálicos, como en el caso del agua. El agua está formada por dos no metales, el hidrógeno y el oxígeno. Y, por ejemplo, la sacarosa, que está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, tres no metales. Y el no polar, te vas a dar cuenta porque está formado por átomos del mismo elemento. Mucho ojo con eso. En este caso, la molécula de azufre, elemento que está aquí, está formado por 8 átomos de azufre. ¿Sale? Y el gas bromo está formado por 2 átomos de bromo. Por eso se le llama enlace covalente no polar. ¿Sale? Entonces la respuesta es, se comparten electrones para formar los enlaces. La número 82 te dice, ¿qué nombre reciben los materiales formados por dos o más componentes en los cuales estos conservan sus propiedades originales? Y ya tenemos ya bien aterrizada esa respuesta, ¿verdad? Se refiere al tema de las sustancias puras y mezclas, donde nos habla de la combinación de elementos o compuestos para formar mezclas homogéneas o heterogéneas, donde estas conservan sus propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta es el inciso D, mezclas. La siguiente dice, las sustancias que no pueden ser descompuestas en otras más simples por métodos químicos se les llama. Seguimos en el mismo tema, solo que ahora estamos hablando de los elementos. Los elementos están formados por átomos del mismo tipo y no pueden descomponerse por métodos químicos en sustancias más sencillas. ¿De acuerdo? Bien, entonces la respuesta es el inciso A, los elementos. La número 84 nos dice, las partículas subatómicas que dan el número atómico de un elemento son. Ya también hemos resuelto varias de estas y se refiere nuevamente a esta tablita. ¿Se acuerdan que hace rato la resolvimos? Cuando decíamos que el número atómico es igual por definición al número de protones. Y aquí tenemos a los protones, ¿verdad? Estos se encuentran en el núcleo. Si tengo la cantidad de protones, por lo tanto tengo el número atómico. Y dice, las partículas subatómicas que dan el número atómico de un elemento son, pues, los protones, ¿verdad? Ya habíamos definido qué son los nucleones. Los nucleones son precisamente las partículas que se encuentran dentro del núcleo. Los positrones son
en los últimos estudios se ha establecido que el protón está compuesto de positrones, o sea, todavía tiene estas partículas que están formadas de positrones. Y los iones, pues son elementos que han ganado o perdido electrones. La número 85 dice, la condensación del vapor de agua es un fenómeno físico, ¿por qué? Y tenemos nuevamente, habíamos dicho que los cambios físicos van a depender de que se pueda manifestar por cambio de aplicación de una fuerza o el cambio en la temperatura o el calor. Entonces, como respuestas tenemos, la condensación del vapor de agua puede ser por A, solo se modifica la temperatura del agua, no necesariamente porque también la podemos modificar tanto para arriba como para abajo y se puede obtener de ella dos combinaciones, ¿no? Entonces no es relacionado con ello. Vamos a ver la siguiente. ¿Cambia la estructura del agua? No. ¿Se acuerdan cuando hablamos del carbono con el diamante, grafito y carbón vegetal? Eso se referiría a la estructura del agua y el agua no hace eso. ¿Cambia el estado físico? Sí. La condensación del vapor, o sea, se refiere a que, por ejemplo, las nubes es estado gaseoso y se condensa para formar agua líquida. Entonces, se refiere a un cambio de estado. ¿Se altera la naturaleza íntima del agua? No, porque eso implicaría un cambio químico. ¿Favorece el crecimiento de las plantas? Sí, ok, pero no por eso es un fenómeno físico, ¿verdad? Entonces, la respuesta es el inciso C, cambio de estado. La siguiente nos dice, selecciona las propiedades que permiten identificar las sustancias. Bien, estamos hablando de las propiedades de la materia, las cuales las podemos dividir en generales y específicas. Y precisamente las propiedades específicas son las que nos van a permitir diferenciar el tipo de material al que nos estamos refiriendo, o sea, la podemos identificar. Y para ello necesitamos saber densidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición y solubilidad. Estos tres parámetros nos permiten saber de qué sustancia estamos hablando. ¿Ok? Entonces podemos poner, por ejemplo, el agua, que sabemos que su densidad es de 1 gramo por cada mililitro, que su temperatura de fusión es de 0 grados centígrados y de ebullición 100 grados, y es soluble en disolventes polares. Entonces, ¿ven cómo podemos diferenciarla? Y nuestra respuesta es, inciso D, temperatura de ebullición, precisamente solubilidad y densidad. Las otras son combinaciones de propiedades generales. La número 87 dice, se le llama a la sustancia formada por dos o más componentes en la cual estos conservan sus propiedades originales. La respuesta es, inciso D, la mezcla, ya que recordarán que cuando combinamos elementos o compuestos, estos conservan sus propiedades. Por ejemplo, agua con sal, agua azucarada, el bronce, agua con chocolate, leche con chocolate, el aire, ¿ok? Bien. La siguiente dice, 88, para separar limadura de hierro mezclada con agua se emplea, y recordarán que dice, inciso A, cristalización. La cristalización es el método de separación que nos permite separar mezclas homogéneas, por ejemplo, sal y agua, ¿sale? Se calienta, se evapora el líquido y te quedan los cristales de la sal. Esa es la cristalización. Sublimación implica que debe de aparecer el elemento yodo, ¿va? Para que podamos ocupar este método. Fusión es un cambio de estado, pasar de sólido a líquido. Decantación es precisamente el método que me va a permitir separar la limadura de hierro del agua. Recuerda que tenemos una mezcla de tipo heterogénea, donde
tenemos este frasquito, tenemos al hierro y tenemos al agua. Tomamos el recipiente, inclinamos un poco, dejamos que se vierta el agua y hemos separado la mezcla. Ese método se llama decantación, o sea, el inciso D. La número 89, ya casi terminamos, dice: relaciona las siguientes partículas subatómicas con sus características correspondientes. Bien, el electrón tiene carga negativa, o sea, es 1A. También, de acuerdo a las respuestas, tiene una masa muy pequeña. Busquemos la relación 1A y E. 1A y E aparece en 3A, C y D. ¿Ya la vieron? Luego, la siguiente relación, protón 2 es carga positiva, 2B, y se encuentra en el núcleo. Busquemos la relación 2BC. Y aparece en B y en D. Nos quedamos con esas. Por último, la relación neutrón es 3 sin carga, 3D y C. Entonces tu respuesta es el inciso D. ¿Ok? Es el único que aparece DC. ¿Ya lo viste? Bien. La siguiente dice: un átomo que contiene 4 protones y 6 neutrones en su núcleo, por lo que su número atómico es. Cuando resolvimos nuestras tablas, recuerden que decíamos precisamente déjenme encontrar la tablita porque eso nos va a ayudar bastante. Ya casi llegamos. Aquí está. Cuando resolvemos esta, decimos que si tenemos el número atómico es igual al número de protones. O viceversa, si por alguna razón nos dan la cantidad de protones, sabemos el número atómico. Entonces, de acuerdo a lo que nos plantean, se dice que si tengo un átomo que contiene 4 protones y 6 neutrones, el número atómico es, pues, 4, inciso A. ¿Ok? Son conceptos que ya hemos revisado bastante en este examen. Y por último, los símbolos químicos de sodio, potasio, calcio y boro son. Aquí podemos ocupar muchas estrategias, muchachos. Recuerden siempre su compuesto base, el cloruro de sodio, la sal común. El sodio tiene como símbolo Na. Eso quiere decir que eliminamos a A y B. Ya, entonces, continuando con el ejercicio, podemos distinguir y tenemos que recordar que el potasio también se encuentra en el grupo 1A, es el que te tienes que aprender. Entonces te quedas con D y E porque el potasio es la letra K. Resulta que el calcio pertenece al grupo 2A, entonces ya tuviste que haberte familiarizado con él. Y tu respuesta es el inciso D, donde aparece Na, K, Ca y la letra B. Este es el boro. Bien, muchachos, con eso terminamos la resolución de este examen. Los invito a que realicen los siguientes 10 ejercicios de la guía engarbolada como tarea, al igual que los siguientes 10 ejercicios de la guía verde. Al igual que realicen nuevamente basen en su cuaderno su acordeón para también hacer más ejercicios. Y espero recuerden tener mi correo para mandarme sus dudas o de estas tareas que les he encargado para apoyarlos con mayor detalle. Bueno, muchachos, sin más, les agradezco su atención y esperamos vernos pronto. Hasta luego.